Bien, continuamos entonces con la audiencia pública. Fernanda. Continuando con la audiencia pública en el marco de la discrepancia de 03-2019-2, por favor, sociedad concesionaria puede iniciar con sus 10 minutos de réplica. Muchas gracias. A continuación presentamos nuestra réplica, queriendo focalizarnos, la verdad, en 4 puntos que han sido, digamos, evacuados por el Ministerio de Obras Públicas durante su presentación. En primer lugar, quisiéramos señalar de que el Ministerio ha reconocido que existen unas reglas de interpretación de los contratos y que son aplicables. Y es aquello que a nosotros nos llama la atención, que el Ministerio, la verdad que hasta esta instancia, ya sea el momento de evacuar sus observaciones y el momento de exponer en esta audiencia pública, no se haya hecho cargo de ninguno de los argumentos que majaderamente esta parte ha expuesto a la hora de exponer. Esto es que es necesario para resolver esta discrepancia, es fundamental el aplicar esas normas de interpretación de los contratos. No se ha explicado cuál es el sentido y alcance del párrafo 10º que fuera incluido a instancias de circulares aclaratorias, de manera tal de que combinamos tanto al Ministerio de Obras Públicas como al panel al momento de resolver esta discrepancia en que le encuentren el sentido y alcance que tienen esas modificaciones que fueron incluidas a instancias de circular aclaratoria, puesto que creemos que esta discrepancia, como hemos mencionado anteriormente, requiere ese análisis para una correcta resolución. En primer lugar, creemos que los costos reclamados no son costos del contrato. Ellos se encuentran una reglamentación específica en las bases de licitación, que en forma expresa reconoce que los costos asociados a las modificaciones de servicio que superen las 100.000 unidades de fomento deben ser reembolsados a la sociedad concesionaria. En función de la información que se le entregó al licitador, los costos superiores a dicho monto, lógicamente, quedan fuera de la oferta económica. Teniendo en claro lo anterior, aplicando las reglas de interpretación, entendiendo que existe una limitación muy clara contenida en el párrafo primero del artículo 1820 de la base de licitación, uno logrará entender que ese argumento hace caer todos los argumentos siguientes del Ministerio de Obras Públicas, en el sentido de entender que estos son costos de construcción o costos generales del contrato. Existe esa limitación en el contrato y ese efecto de esa limitación necesariamente debe tomarse en consideración a la hora de resolver esta discrepancia. Es decir, que para un adecuado traslado de riesgo resulta esencial, por ejemplo, que la información que se le entregó a los licitantes sea clara, completa y suficiente. ¿Y cuál fue la información que se le entregó a los licitantes? Es que se le incorporó un párrafo 10º, es que se le establecieron ciertos límites, y esos límites son aquellos que el Ministerio de Obras Públicas no quiere respetar cuando se ejecuta el contrato con posterioridad y cuando se han terminado las obras. Ahora bien, en relación a la naturaleza de las obras por cambios de servicio, nosotros insistimos que son cosas accidentales y no son de la naturaleza. Tanto es así que si no fueran incorporadas necesariamente como fueron incorporadas en los artículos pertinentes de las bases de licitación, ¿qué es lo que se nos aplica? Se nos aplica el artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas. ¿Y quién es el responsable de ejecutar esas obras? Bueno, el propietario del servicio que se encuentra afectado por la construcción de digamos, por el emplazamiento de un inmueble o por donde se encuentra emplazada la infraestructura que es entregada en concesión. Existen sobre la materia, como hemos mencionado anteriormente, estos costos de proyectar, gestionar y construir han sido reconocidos en otros contratos de concesión. Por ejemplo, en Vallenar Caldera, en una sentencia de una comisión arbitral, se reconoció que el Ministerio de Obras Públicas, durante la ejecución de ese contrato, reconoció la existencia de esos costos y finalmente, como habían sido reconocidos y ni siquiera fueron controvertidos a instancias de la comisión arbitral, es que obviamente el tribunal accedió a la petición de la sociedad concesionaria. Asimismo, esto ha sido reconocido en múltiples convenios complementarios. Por citar algunos y que también fueron puestos en conocimiento del honorable panel en la discrepancia de 8 del año 2018, están aquellos relacionados con Vespucio Sur e incluso en convenios complementarios, digamos, de Vallenar Caldera. Creemos que para la adecuada resolución de la controversia, como hemos mencionado anteriormente, deben necesariamente aplicarse las reglas de interpretación de los contratos. Los argumentos del MOP han prescindido de estas normas de interpretación contractual. Las reglas de los artículos 1560 a 1566 del Código Civil, además de lógicas, corresponden a disposiciones que son obligatorias y vinculantes por aplicación del principio de juridicidad.
Su aplicación encuentra reconocimiento en contratos administrativos, en pronunciamientos de la Contraloría General de la República, por ejemplo, el dictamen 18.985 de 1982, y en sentencias de Corte Suprema 38.189 del año 2016, por mencionar alguna, de manera tal de que no estamos reclamando algo que digamos, no se entienda que son aplicables estos principios. Ahora, y a nivel subsidiario, para el evento que el panel no quisiese tomar estos principios de interpretación, el Ministerio de Obras Públicas tampoco, si quisiese hacer cargo de ellos, creemos que la aplicación subsidiaria de la regla subsidiaria, contenida en el Código Civil, esto es que deben redactarse los términos ambiguos en los cuales han quedado redactadas unas VAL y deben interpretarse en contra de quien las redactó las bases de licitación, en este sentido, respecto del Ministerio de Obras Públicas, que es el licitador. Ahora bien, respecto a este argumento de que solo aquellos costos pagados a empresas de servicio o pagados a terceros son aquellos que serían solamente reembolsables, creemos que ello se opone al tenor textual de las bases de licitación en su artículo 2.2.2.10, en que señala que para dar cumplimiento a la obligación de los cambios de servicio, será la sociedad concesionaria quien deberá ejecutar las modificaciones de tales servicios por sí misma o bien a través de la empresa prestadora del servicio. Es decir, tiene dos alternativas que se la contemplan en las bases de licitación y el argumento del Ministerio de Obras Públicas la estaría limitando a una de ellas. Es más, si lleváramos un poquito más allá, la hipótesis del Ministerio de Obras Públicas es que a la sociedad concesionaria le sería más beneficioso que sean las propias empresas de servicio las que ejecuten las obras, porque de esa manera es la única forma que se las va a reembolsar y se le va a incorporar en el BPI. Y eso atenta contra un principio que ha sido reconocido anteriormente por este honorable panel, cual es el que hay que darle también eficiencia a los trabajos. No se puede esperar que esas obras sean ejecutadas por los terceros con los retrasos o lo que ello conlleva, de manera tal de que creemos que ese argumento no debiese prosperar. Además, en el caso de la especie, estos costos, como han sido acompañados, como han sido mostrados por el propio Ministerio de Obras Públicas, corresponden a la empresa constructora SACIR Chile S, sociedad anónima, que es distinta a la sociedad concesionaria. Eso es distinto, digamos, que obviamente si el Ministerio de Obras Públicas le hace rechazo al reclamo, pues bien, no va a ser las relaciones internas que tenga la constructora con la sociedad concesionaria, no va a emitir una factura que ya está rechazada por el Ministerio de Obras Públicas. Ahora bien, en cuanto al procedimiento y a la extensión de la presentación por parte del Ministerio en relación a ello, quisiéramos señalar de que el procedimiento el cual se encuentra descrito, ese procedimiento no se encuentra recogido ni en las bases de licitación, ni en la ley, ni en el reglamento de concesiones, y no se encuentra en ninguna otra norma, de manera tal de que la ley ni el contrato de concesión establecen términos sacramentales a través de los cuales, o los respaldos a través de los cuales se les tengan que entregar al Ministerio de Obras Públicas para poder pagarlo o para poder reembolsarlo. Es más, tampoco existe una exigencia en el artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas que se le tengan que acompañar facturas para que pueda repetir el Ministerio de Obras Públicas en contra de la empresa de servicio. Eso no es efectivo, no existe una tramitación y no existe tampoco una naturaleza de juicio a través del cual el Ministerio de Obras Públicas tenga que accionar en contra de esa empresa, ese tercero, digamos. Aún más, sería interesante que el Ministerio de Obras Públicas a lo mejor nos dijera cómo ha repetido en otras ocasiones en contra de la empresa y cuáles han sido los documentos que ha acompañado repitiendo, por ejemplo, para la discrepancia de 8 del año 2018. ¿Cuáles fueron aquellos documentos que acompañó para poder repetir el Fisco de Chile en contra de la empresa, por ejemplo, Aguas del Altiplano, que esa fue la materia, digamos, de discusión en esa discrepancia? Por último, honorable panel, quisiéramos dejar muy en claro que queremos reiterar que para una adecuada resolución de esta discrepancia es necesario aplicar las normas de interpretación de los contratos, es necesario darle una explicación al párrafo 10 del artículo 1.820 de las bases de licitación, y queremos reiterar que estas bases de licitación no son idénticas, como ha mencionado el Ministerio de Obras Públicas, a aquellas sobre las cuales ya se pronunció en la discrepancia de 8 del año 2018, son distintas sistemáticamente. Los párrafos, ustedes podrán ver, están de manera distinta. No existe el párrafo segundo y el párrafo tercero, que fue el motivo del principal argumento que dio el honorable panel para resolver esa discrepancia. Están sistemáticamente redactadas de manera distinta, y su génesis también fue distinta, puesto que se incorporaron a instancias de circular aclaratoria párrafos que el Ministerio de Obras Públicas lo que busca es dejarlos sin efecto, y eso va en contra de un artículo imperativo, redactado en términos imperativos del Código Civil, que dice que deberá preferirse aquella interpretación que produzca sus efectos por sobre aquella que la anule. Eso yo no sé.
Muy breve, creo que me quedan como 30 segundos. Nada más decir que mucho se ha debatido sobre los seguros. Lo que está considerado como costo financiero y de seguro es de un 3% en toda la documentación. Si uno piensa que el financiamiento es del orden de un 6% anual, estamos hablando de, digamos, queda más que cubierto por el desfase, ese 3% queda más que explicado por el desfase que existe entre que se paga la ejecución del cambio de servicio y el posterior reconocimiento. Así que el tema de los seguros es marginal dentro del porcentaje. Eso nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Por acá? ¿Preguntas? Bien, Teodoro, por favor. Sí, yo tengo la impresión, don Felipe, de que no está en cuestión de que hubo costos, llámese accesorios, asociados e indirectos, sino más bien a que no hubo una aprobación previa al inspector fiscal. Además, el tema de los respaldos formales, que usted señala que no son requeridos, y va a ser una de las preguntas que le vamos a solicitar al MOB, que fundamente cómo lo hace cuando corresponde, si es que hay o no esos antecedentes. Va a ser interesante ver cómo lo hacen las empresas de servicio para que sea un gasto aceptado para la renta. Me da la impresión de que usted sabe que es requisito contar con la aprobación de un inspector fiscal para iniciar una actividad que tiene costo, en particular cuando espera un reembolso. Y aquí entiendo de que las obras o las actividades accesorias, asociadas o indirectas partieron antes de recibir la aprobación del inspector fiscal, que en definitiva no la tuvo, nunca. ¿Qué me puede decir al respecto? Genera el absurdo de que podría ser una cifra indeterminada. No quiero decir que sea exagerada, pero indeterminada. En particular, el caso que vimos de BTR, creo que era una empresa relacionada al concesionario quien hizo estas obras. Entonces, los procedimientos que se requieren ahí están bien determinados por la ley en transacciones con partes relacionadas. Entonces, se genera ahí una cierta situación que requiere un tratamiento delicado. No cabe ninguna duda, estamos de acuerdo con lo que usted está planteando. Ahora, lo que sí es que nuestro planteamiento es que no porque se le haya presentado un presupuesto a un inspector fiscal antes de ejecutar unas obras, no se le pueda con posterioridad, bien ya sea cuando se están ejecutando las obras o con posterioridad a ella, entregándole, por ejemplo, los planos as-built o aquello que en definitiva terminó construyéndose, aquello que fue el costo real incurrido por la sociedad concesionaria o por quien corresponda en relación a esos trabajos. O sea, creemos que la oportunidad para reclamarlo no puede quedar limitada a aquello que el Ministerio de Obras Públicas plantea, que es que cuando se le presenta un presupuesto y este presupuesto no puede variar en el tiempo. Aquí lo que ocurrió es que se le presentaron estos costos en la etapa de construcción antes de la puesta a servicio provisoria, y si el Ministerio de Obras Públicas le parece que esos cobros son indebidos, bueno, para eso están las instancias de resolución de controversias dispuestas en la ley de concesiones, dentro de las cuales está el panel técnico de concesiones que tendrá que resolver, digamos, en conciencia o con los antecedentes que se le aporten en relación a si estos costos son o no, digamos, se enmarcan dentro de aquellas obligaciones que asumió al momento de adjudicarse el contrato de concesión. Desde nuestra perspectiva, los costos que está reclamando la sociedad concesionaria, que exceden por las 100.000 unidades de fomento, son costos que deben ser reembolsados por el Ministerio de Obras Públicas. Estos gastos que se reclaman, digamos, son incurridos, y creemos, digamos, que no pueden... Es incorrecto realizar el análisis de los requisitos para hacer un perjuicio indemnizable. Estos sí son perjuicios directos e indirectos. Estos son perjuicios directos, lo que ocurre es que son gastos indirectos. Es importante hacer esa distinción para los efectos, digamos, de que sean reembolsados. ¿No? Yo quiero hacer una pregunta. El abogado Valdés.
Usted hizo un comentario, me parece interesante, que pudiera profundizar un poco, que dice relación con que la interpretación que está haciendo el MOP implicaría limitar las alternativas que le da el 22210 respecto de poder contratar el servicio con la empresa propietaria o ejecutarla directamente, digamos. Sí. ¿Podría profundizar y por qué se estaría limitando alguna zona alternativa esta interpretación? La verdad que la idea nuestra es la siguiente. El artículo 41 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Obras Públicas es muy claro en señalar de que esas obras, digamos, por cambios de servicio le corresponden al propietario. Esa es la regla genérica. Y en ciertos casos, digamos, cuando los permisos así lo establecen, le corresponde a la autoridad hacerla. O sea, es decir, son relaciones entre la autoridad y el propietario de los cambios de servicio, y esa es la regla general. Después, para alterar esa regla, existen las bases de licitación que establecen que son, digamos, que los cambios de servicios le corresponden a la sociedad concesionaria. El artículo 2.2.2.10, desde nuestro punto de vista, es correcto en el sentido de que el espíritu del contrato, y lo hemos mencionado anteriormente, es construir estas obras en el menor plazo posible y la manera más eficiente. Si es que existen ciertas empresas de cambios de servicio que por diversas razones no tienen la agilidad o, digamos, o no tienen la ventaja comparativa, por así decirlo, o no aprovechan las sinergias de una construcción de una obra pública, es evidente que es mejor que las construya quien tiene mayor expertise y quien tiene ahí, que tiene la faja fiscal a su cargo y que está realizando las obras de manera tal de que creemos que hay un correlativo, hay un objetivo en las bases de licitación en el contrato a hacer este contrato eficiente. Si es que en el postulado del Ministerio de Obras Públicas, limitándole a la sociedad concesionaria el poder repetir en contra, el que solamente se pueda repetir en contra de estas empresas de cambios de servicio, o bien, pueda ser reembolsada a la sociedad concesionaria en virtud de facturas que hayan sido emitidas por esas empresas o por obras ejecutadas directamente por ellas, si lo restringiéramos, creemos que sea parte del espíritu del contrato, de las bases de licitación y de los demás documentos. Okay. Pero si usted ejecutara este servicio, digamos, con la alternativa 1, digamos, que es la norma de las VALI, usted podría ahí incluir sus costos, digamos. No solo los costos que cobra la propietaria del servicio público, llámese la electricidad o las aguas, ¿usted podría incluir ahí sus costos de supervisión, de administración, en fin, cuando lo presenta el inspector fiscal? La verdad que tendría que responder en base a un presupuesto que lo desconozco, la verdad. No sé si la verdad que si en la práctica, en un caso específico, sea más eficiente como usted está mencionando, lo desconozco, digamos. Me gustaría colocarme en el caso específico para poder responderlo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, sociedad concesionaria. Pueden pasar adelante los representantes del Ministerio de Obras Públicas para ejercer su derecho a réplica. Expositores del Ministerio cuentan con 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, señora secretaria. Muy breve, reiteramos todo lo que señalamos en nuestra primera exposición. Consideramos, por las razones expuestas en esa oportunidad, que debe ser rechazada la discrepancia, y respecto a la segunda exposición de la concesionaria, vamos a señalar lo siguiente. Primero, me parece fantástico que se apliquen las reglas de interpretación de los contratos, no tenemos ningún problema con eso. Son reglas que tienen más de 160 años en vigencia en este país y creemos que nos dan la razón. O sea, si uno mira esas reglas, ¿qué es lo primero que dicen esas reglas en el artículo 1560? Lo que tiene que primar es la intención común de las partes. Y la intención común de las partes aquí está dada primero por la regla general del contrato y en segundo por las excepciones. ¿Cuál es la regla general del contrato de concesión sobre distribución de riesgo? Está establecida en el artículo 11, inciso primero de la Ley de Concesiones, y en el artículo 22, número 3, en el caso o número 2, ya no me acuerdo, pero en el caso de la etapa de construcción, ¿cierto? Y la regla general es que todos los costos y gastos de la construcción son de cargo de la concesionaria, y a cambio de ese riesgo, digamos, y de esos costos, la concesionaria tiene derecho a percibir la tarifa
o el precio acordado, y cualquier otro derecho adicional de la concesionaria requiere estar pactado expresamente. Esa es la regla general. Entonces, cuando no hay una regla especial, esa es la regla general. Entonces, esa es la intención de los contratantes, la intención común, así se aplica el artículo 1560, y también eso es propio de la naturaleza del contrato. Y ahí tenemos otra regla de interpretación, ¿cierto? La naturaleza del contrato. Este honorable panel técnico, en la discrepancia 8-2018, en la página 57, si recuerdo bien, cuando se pronunció sobre esta materia de los cambios de servicio, estableció que conforme al artículo 1444 del Código Civil, esto era un elemento de la naturaleza del contrato, no un elemento accidental. Y por lo tanto discrepamos respetuosamente de la concesionaria en ese punto. ¿Qué otra regla de interpretación? Armonía de las cláusulas. Cuando uno interpreta una norma contractual o un contrato, no es como los periodistas que sacan una cuña, así como una frase fuera de contexto. Hay que hacer una interpretación armónica, y eso se conoce como la regla de armonía de las cláusulas. Y en ese sentido, la interpretación del artículo 1820 de las bases no requiere interpretar el párrafo o inciso 10º de manera aislada, sino que hay que interpretar el texto en su conjunto, con todos sus incisos y párrafos, y al mismo tiempo ver cómo eso es armónico con otras reglas. Por ejemplo, la regla que regula la composición del BCI, que yo cité citamos, digamos, en la exposición previa. La concesionaria no dijo absolutamente nada en su réplica sobre esa norma de las bases, que dice que para efectos de incorporar al BPI solo se pueden incorporar al BPI los pagos efectuados a las empresas concesionarias, a las empresas de servicio, a los terceros que hayan construido los cambios de servicio. En cuanto a los procedimientos, y esto también vinculado a las reglas de interpretación de los contratos, se cuestionó por la concesionaria en su segunda exposición, ¿cierto?, que los procedimientos de la aprobación de cambios de servicio no estarían regulados en el contrato. Bueno, pero esa es la forma en cómo las partes en la práctica lo hicieron, es la aplicación práctica, y la aplicación práctica de las partes revela su intención común, y por lo tanto, nuevamente, las reglas de interpretación de los contratos le dan la interpretación a la posición del Ministerio de Obras Públicas y a la misma posición que el panel ha manifestado previamente. Por último, con motivo de una de las preguntas que le hicieron a la concesionaria los miembros del honorable panel sobre si la interpretación que esta parte sostenía restringía las posibilidades de la concesionaria para llevar a cabo los cambios de servicio, quiero ser categórico. Nosotros no sostenemos que exista una restricción de ese tipo. Tiene que ver un poco con lo que yo dije antes. La concesionaria se especializa en ciertas cosas, por ejemplo, si es una autopista, en obras viales, si fuera un hospital, en un hospital. Los cambios de servicio normalmente son obras bien particulares, puede ser cambiar una línea eléctrica, puede ser modificar equipos de telecomunicaciones, qué sé yo, de alcantarillado, clases de toda naturaleza, y por lo tanto la empresa de servicio es la especialista. Pero para no afectar las obras, si la empresa de servicio se niega o no lo hace o se produce cualquier inconveniente, la concesionaria, ¿cierto?, está obligada a hacerlo por sí misma, a contratar un tercero, pero obviamente lo más probable es que va a contratar un tercero especialista en esa materia y por lo tanto los pagos que le haga ese tercero, o si la concesionaria es especialista por coincidencia y decide hacerlo por sí misma, bueno, podrá cobrar los costos de construcción de esa obra, pero no gastos generales adicionales ni nada de los gastos que se reclaman en esta discrepancia, porque consideramos que están incorporados en el precio del contrato por las razones que señalamos latamente en la exposición previa. Por esas razones reiteramos nuestra posición y pedimos que se rechace la discrepancia en todas sus partes. Muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? Roberto Ñerén. Yo quería hacer solo un comentario que tiene que ver un poco con la distribución de riesgo y la equitatividad, ¿no es cierto?, de los contratos, en el contrato de tipo bipartitos, digamos, en el sentido de que se ha dado una lata de explicación acá sobre si corresponde o no corresponde el pago. A mí lo que me llama la atención es que el MOP en sus bases de licitación diga que va a reembolsar 100.000 UF y esto termina siendo 540.000 UF. Puede ser menos porque ahí la concesionaria metió los gastos que está cobrando, ¿no es cierto? Puede que las obras directas, o cabo que sean 450.000, no sé. De todas maneras parece poco, no diría poco serio, porque sería muy oprobioso, digamos. Pero es poco profesional, por decirlo así. Que a mí me digan, mire, va a ser 100.000 UF en obra y termina siendo 500.000. ¿Qué puede decir el MOP al respecto?
Muchas gracias, señor panelista. Y es una excelente pregunta y le agradezco mucho que la haga porque presentado de esa manera obviamente suena escandaloso. Yo si estuviera al otro lado rasgaría todas las vestiduras, digamos. Pero el entendimiento que nosotros tenemos es que eso no es así. Las bases jamás le aseguran a la concesionaria usted va a gastar máximo 100.000 UF. Eso no es así. Lo que las bases dicen, mire, tratándose de los costos incurridos por la construcción, por la empresa de servicios, no todos los gastos asociados, usted va a soportar hasta 100.000 UF. Cuando exceda de 100.000 UF, hay dos reglas distintas, ¿cierto? Hay un tramo entre 100.000 y 150.000 UF. Vamos a hacer una distribución, si recuerdo bien, en estas bases 80-20, ¿cierto? El 20% lo soporta la concesionaria y el otro 80% se va a incorporar a este factor de precio que es el BPI, ¿cierto? Y sobre 150 se incorpora la totalidad del BPI. En consecuencia, cuando una concesionaria, que es una parte sofisticada, que es un experto, el Grupo SACIR es una de las que tiene la mayor cantidad de contratos, ha tenido 13 contratos, es probablemente uno de los más expertos en concesiones. Ve esa cláusula, o sea, obviamente ellos saben que nos tienen un límite de 100.000. Dicen, bueno, vamos hasta 100.000 y vamos a gastar más allá de 100.000. Y saben que van a gastar mucho más. Pero lo que está sobre 100.000 se va a pagar vía BPI, digamos, y no va a ser un costo que va a tener soportado, no va a ser soportado por ello. Entonces, en definitiva, los 100.000, más que un perjuicio a la concesionaria, son más bien una garantía. Le están diciendo, usted va a soportar solo hasta 100.000, y aunque va a gastar mucho más, y sabemos que va a gastar mucho más, ese exceso se lo vamos a pagar vía BPI. Y por lo tanto, no, más que parecer quizás poco serio o quizás una estimación errada, por el contrario. En el fondo, justamente la forma en que se paga la construcción de las obras en los contratos de concesión es porque el fisco no tiene recursos para hacer desembolso y por lo tanto paga con tarifa en el largo plazo. O sea, si tuviéramos recursos para pagar todas esas obras como Estado, bueno, se acabaría el régimen de concesiones y haríamos puros contratos de BPC y pagaríamos al contado cuando la obra esté terminada. Pero justamente se paga vía tarifa y por eso se paga vía BPI el exceso sobre 100.000. No sé, yo lo entiendo la explicación, pero todavía no me deja contento porque los que tenemos más que suficiente experiencia, quizás demasiada, nos damos cuenta que cuando uno hace una estimación de un proyecto que se cae, por decirlo así, 5 veces, no es una muy buena estimación. ¿Y por qué no lo hicieron al revés? Digamos, ¿por qué no le dijo va a gastar 500.000 y le vamos a pagar 100.000 y le vamos a meter 400.000 al BPI? ¿Por qué no lo dijeron así? Lo ignoro porque la verdad nunca he participado, digamos, en la parte de redacción de contratos, pero yo creo que aumentar el monto sería más gravoso para la concesionaria, porque le estaríamos diciendo, mire, usted no tiene que soportar 100.000 en su patrimonio, sino que tiene que soportar o 200 o 300.000, o sea, sería más gravoso o más negativo para la concesionaria y no una mejora. No, es que yo no estoy diciendo que sea más gravoso, yo estoy diciendo los mismos 100.000 que usted le iba a reembolsar, pero en vez de decirle 100.000, dígale 500.000. Pero de los 100.000 que usted va a gastar, los otros 400.000 los vamos a meter al BPI de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que es distinto el enfoque, porque yo, cuando hago la estimación de mi concesión, yo digo, voy a tener que gastar 500.000. ¿Por qué voy a gastar 500.000? No, porque me lo está diciendo el Ministerio de Obras Públicas, que tiene 100 años de experiencia. ¿Entiende? Esa es la diferencia. Sí. No es que usted tenga que desembolsar los 500.000. Usted los puede cargar a DPI, pero solo gastar 100.000. Sí, pero nos dimensionamos de otra manera, ¿me explico? Muy breve, don Roberto. Me parece, si lo escuché bien, quizás hay una confusión. Las bases no dicen que el MOP le reembolse los 100.000 UF a la concesionaria. Para nada. Lo que dicen las bases en el artículo 1.820 es que la concesionaria debe soportar esos 100.000 en su patrimonio de manera definitiva, sin derecho a reembolso de ninguna clase. Está bien. Dígale que va a gastar 100.000. Por eso yo señalaba, digamos, que llegar a 500, ¿me entiendes? O sea, porque si no borramos esa regla y conforme a la regla general el costo es 100% de la concesionaria y no se incorpora nada a BPI, no se incorpora nada, digamos. Sí. Joana quería agregar algo. Sí, solamente quería agregar sobre eso que sí, que cuando se tiene un estudio de carácter referencial, si bien hay una estimación, no se cuenta con todos los presupuestos, no está hecho todo el catastro. Aquí mismo hemos visto en otros contratos que muchas veces hay tramos que ni siquiera se cuenta con proyecto referencial de la ruta, menos vamos a contar con proyectos de cambios de servicio. Entonces, en base a eso, por eso también se hacen estos riesgos y se divide un poco el tema. Eso básicamente. Sí, muchas gracias. Esa es mi pregunta. No hay más preguntas, entonces. Muchas gracias al Ministerio de Obras Públicas. Y entonces le doy la palabra a la secretaria Abogado.
Siendo las 12:46, damos por finalizada la audiencia pública. Les recuerdo que las observaciones a la misma pueden hacerlas llegar hasta el 8 de mayo y de existir algún antecedente adicional que requiera el panel se le informará oportunamente. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? ¿No? ¿Despedirse, abrazo, alguna cosa? No, nada. Ya. Chao.